Hola a todos quienes nos ven y nos escuchan. Vamos a presentar algunas ideas y algunas normativas acerca de los observatorios ciudadanos y las defensorías comunitarias. Vamos a preguntarnos qué son los observatorios ciudadanos, para qué sirven, en qué leyes se amparan, cuáles son sus principales actividades, por quiénes están conformados, con el objetivo de que la ciudadanía pueda involucrarse en el diseño, implementación y evaluación de la política pública a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados e incluso hasta las parroquias. Entonces, primero deberíamos preguntarnos, ¿qué es un observatorio? Un observatorio ciudadano es un mecanismo de control social. Como su nombre lo indica, se trata de que un grupo de personas puedan hacer un control a las actividades estatales. Estos observatorios pueden estar integrados por ciudadanos, por organizaciones de hecho o de derecho, es decir, organizaciones que hayan estado funcionando. Puede ser que no hayan tenido una personería jurídica, o también organizaciones que estén formalizadas a través de los mecanismos y reglamentos que establecen las leyes del Ecuador para ser unas organizaciones de derecho, es decir, que están sujetas a una normativa específica para su funcionamiento. También estos observatorios pueden estar integrados por equipos técnicos, por académicos, los cuales brindan a los observatorios de objetividad e independencia acerca del análisis que realizan a las políticas públicas, a los programas y a las acciones estatales en la ciudadanía. Uno de los ejemplos que les traemos desde el Observatorio Legislativo, el cual desde 2011 vigila y monitorea las actividades de la Asamblea Nacional. Justamente es un mecanismo de control social que está integrado por ciudadanos, está además fortalecido por más organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a la vigilancia y al monitoreo de la actividad legislativa. Vale decir que los observatorios ciudadanos también tienen un componente técnico que busca el fortalecimiento de las instituciones democráticas, es decir, promueve que se generen mejores prácticas en la administración pública. El Observatorio Legislativo también cuenta con un equipo consultor académico, el cual brinda insumos para el mejoramiento continuo de las metodologías de medición, de presentación y de análisis de los resultados. También cuenta con asesores técnicos y profesionales que permiten que el observatorio emita pronunciamientos basados en evidencia, es decir, en cifras objetivas que demostrarían la realidad del funcionamiento de la Asamblea Nacional. Algunos ejemplos adicionales de observatorios en Ecuador, por ejemplo, el Observatorio Anticorrupción, el cual se encarga de vigilar los casos de corrupción que han sucedido, y no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, es decir, trabajan mediante un repaso histórico de todo lo que ha acontecido en cuanto a corrupción en el país. El Observatorio Anticorrupción además se encarga de promover mejoras sostenidas a las instituciones públicas en cuanto a mecanismos de integridad, por ejemplo, los cuales servirían para prevenir la corrupción. Vale decir que estos observatorios están alineados a estándares internacionales. Por ejemplo, el Observatorio Anticorrupción está buscando implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en sus diferentes artículos en varias políticas públicas del país que intentan contra la corrupción. También el observatorio se encarga de monitorear cuáles son las actividades del Ejecutivo y del Legislativo en cuanto a por ejemplo, en el Ejecutivo, aplicación de medidas que prevengan o combatan a la corrupción, y en el caso del Legislativo, a normativas que busquen ser implementadas, ser aprobadas, legislación de avanzada que integre normativas que busquen que los casos de corrupción que ya todos conocemos no se vuelvan a repetir. También el Observatorio Judicial se encarga de monitorear la actividad de los operadores de justicia, del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, también de los jueces,
y de la Administración de Justicia en Ecuador, en cuanto a sus indicadores, por ejemplo, sobre cuántos jueces por número de habitantes existen en el Ecuador, con lo cual se podría tener un indicador objetivo de la calidad de justicia que tenemos en el país y también de el nivel de acceso que tenemos los ecuatorianos de la justicia. Y por otro lado, también otro ejemplo que es importante señalar, que es el Observatorio de Gasto Público, el cual se dedica a vigilar la inversión o gasto que realiza el Estado con sus diferentes ministerios, secretarías y demás equipo técnico para la implementación de políticas públicas y entre otras. Este observatorio se encarga de vigilar los portales de transparencia y acceso a la información pública de estas instituciones, con lo cual emite análisis, pronunciamientos e informes acerca de valores consolidados en cuanto al gasto público estatal. Con ello, la ciudadanía, en los tres casos, además del Observatorio Legislativo, puede tener un conocimiento más cercano acerca de lo que ocurre en el país en cuanto al funcionamiento estatal, y con ello se genera un conocimiento y un debate lo más objetivo posible, con lo cual se busca fortalecer y generar una reforma institucional a lo que esté mal y sostener y mejorar lo que esté bien. ¿Qué trabajo realizan estos observatorios? Como ya se comentó, ellos se encargan del monitoreo y vigilancia de forma técnica de las instituciones estatales, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, de sus decretos, del Ministerio de Finanzas, de los ministerios y secretarías que son parte del Ejecutivo, de la implementación de política pública y entre otros. El monitoreo se realiza a través de el acceso a la información pública, que puede ser por dos vías: por la vía de la transparencia activa, es decir, de la revisión de las páginas web y su información transparentada, y también de la transparencia pasiva, que tiene que ver con las solicitudes de acceso a la información pública. Y también mediante un monitoreo constante a los medios de comunicación principales del país, a las noticias, a las notas de prensa, a las entrevistas que emiten o que generan estos medios de comunicación, junto a los personeros o directores de estas instituciones. También se encargan de la evaluación de la gestión, ya de una forma más consolidada mediante los datos obtenidos, y cumplimiento de la política pública, es decir, si es que estas instituciones que se plantearon metas al inicio de sus funciones han estado o no cumpliendo con sus obligaciones. También estos observatorios ciudadanos se encargan de promover reformas o fortalecimiento institucional. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, el Observatorio Legislativo ha impulsado una reforma institucional denominada Parlamento Abierto, la cual busca generar cambios en 4 pilares importantes y transversales dentro de la administración legislativa. Por ejemplo, el primer pilar es el de participación ciudadana, el segundo de transparencia y acceso a la información pública, el tercero es de rendición de cuentas y el cuarto de estándares o altos estándares de ética y probidad. A propósito de los últimos escándalos que ha tenido la institución en cuanto a casos de corrupción, lo que hacen los observatorios también es proponer mejoras continuas para que estos casos quizá en nuevas administraciones no vuelvan a ocurrir. Los ciudadanos además no pueden tener conflictos de interés, es decir, los ciudadanos que participarían en estos observatorios no podrían estar relacionados directamente y, digamos, jugar en dos lados, tanto en la sociedad civil como en lo público, lo cual podría devenir en un conflicto de interés enorme. Por ello, lo que se procura es que los ciudadanos tengan en consideración los siguientes atributos para poder formar parte de un observatorio. Estos ciudadanos deberán comprender que esta acción es de carácter cívico, que debe entenderse como una acción dentro de un Estado laico, una acción independiente, es decir, que no tiene que ver con una afiliación política o ideológica marcada que pueda devenir en un conflicto dentro de la ejecución de estos proyectos. Debe ser imparcial, es decir, no puede emitir criterios o pronunciamientos en favor o en contra de una persona, sino es a favor o en contra de la institución como tal.
debe ser objetivo, es decir, que debe estar basado en evidencia, no se pueden emitir pronunciamientos o hacer apreciaciones de carácter subjetivo que tengan que ver más con la persona, con el político, sino con la propia institución. Para esto, ante posibles conflictos de interés, los servidores de la sociedad civil o los ciudadanos, los activistas que hayan identificado que pueden incurrir en posibles conflictos de interés deberán presentar una excusa que en favor de la ética es lo más razonable en este caso, es decir, deberán excusarse de participar en dicho observatorio porque posiblemente podrían caer en un conflicto de interés. Además, para esto la sociedad civil ha propuesto en lo concreto, y es un ejemplo que les traemos, el proyecto de ley orgánica para la prevención del conflicto de interés, que es el primer proyecto de ley co-creado en el país, junto a asambleístas, academia, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y ciudadanos, con lo cual se busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para combatir la corrupción. Este proyecto además integra mecanismos con los cuales se pueden identificar los posibles conflictos de interés que podrían tener tanto funcionarios como la empresa privada y la sociedad civil. Además de los observatorios ciudadanos se encuentran los consejos consultivos que tienen una labor similar, aunque los consejos consultivos están diseñados para el trabajo conjunto con los organismos técnicos institucionales públicos, con los cuales se intenta diseñar de manera colaborativa, de manera innovadora, la política pública y también su implementación. Los consejos consultivos están diseñados para vigilar además de esta política pública que fue coelaborada, co-creada, y también apoyar en su implementación mediante la asesoría técnica y también en cuanto, y esto es muy importante porque la política pública que es creada o co-creada con la sociedad civil y demás sectores es susceptible de búsqueda de recursos internacionales de cooperación, con lo cual las instituciones nacionales o locales podrían apoyarse en cuanto y en el contexto que vivimos ahora, que no existen recursos suficientes para la implementación y sostenimiento de las políticas públicas. Es una característica adicional beneficiosa para lo público porque deviene de mejores resultados debido a la interacción que se tiene con lo internacional en cuanto a recursos y en cuanto a conocimiento. También los consejos consultivos están encargados de conformar redes ciudadanas de colaboración. Estas redes ciudadanas sirven para compartir conocimientos, compartir experiencias, promover reformas y también para incidir dentro de la política pública, es decir, que varias organizaciones podrían tener un mejor efecto o mayor impacto en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas al trabajar en red, por su número, por su experiencia, por su trayectoria y demás. Los consejos consultivos se integran por todos los sectores de la sociedad, pueden ser la academia, el sector productivo, la sociedad civil, las instituciones públicas y expertos nacionales e internacionales. Su actividad puede devenir, por ejemplo, en la elaboración de planes de acción bianuales o anuales, con lo cual la política pública puede ser creada, co-creada y respaldada en planes de acción que tienen indicadores medibles y cuantificables. También los consejos consultivos están encargados de la evaluación, el seguimiento a la implementación que se haga de esta política pública, con lo cual se puede hacer incidencia de ser el caso de que no esté siendo implementada de la mejor forma. Un ejemplo de estos consejos consultivos es el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito, el cual ha logrado aprobar e implementar su primer plan de acción. Ya se encuentra en su recta final, el cual cuenta con 10 compromisos que fueron co-creados con la ciudadanía, con la academia, con el sector productivo para la mejora continua del gobierno autónomo descentralizado de Quito. También cuenta con un compromiso específico sobre el Consejo Metropolitano de Quito, el cual busca fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, así como la participación ciudadana y rendición de cuentas. El estatus jurídico de las organizaciones puede ser de hecho o de derecho. La Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social así lo establecen.
con lo cual las organizaciones de hecho también pueden participar en todas estas acciones sin tener una personería jurídica, y también las organizaciones de derecho, las cuales también son susceptibles de cooperación internacional y de recibir fondos tanto de lo público, de lo privado y de lo internacional. Los observatorios y los consejos consultivos pueden conformarse en diferentes escenarios. Acá tenemos algunos ejemplos. Pueden conformarse a través de una intención nacional que tenga que ver con la seguridad ciudadana, por ejemplo, o la defensa del Estado, que se trate de una reforma a la seguridad integral, que puede ser legislativa, o al diseño de la política pública. Entonces, este primer caso vendría a ser nacional, con la intervención de organismos intersectoriales, interdisciplinarios y demás. El segundo puede ser un análisis, un monitoreo, una vigilancia ciudadana al desempeño de las instituciones de una política pública específica, nacional, que puede ser la política para la prevención del consumo de drogas y su comercialización, con lo cual los observatorios podrían revisar cuáles son los indicadores, si son de mejoría o son de empeoramiento de la situación en cuanto a esta problemática social. Y también, finalmente, ya para comentarles que los observatorios pueden observar las políticas locales, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, a través de estos consejos consultivos o observatorios, que puedan medir acciones de estos gobiernos autónomos ya en la localidad, en lo concreto. Estos observatorios podrían ser igual conformados por multisectores, que podrían emitir informes incluso más cortos por tener un carácter local un poco más pequeño que lo nacional. Entonces, con ello podríamos pasar a hablar de las defensorías comunitarias con nuestra compañera Bárbara Ayala. Si bien es cierto, hay varias formas de participación ciudadana. Una de estas formas es las defensorías comunitarias. Algunas de las cuestiones claves que hay que tomar en cuenta antes de iniciar la exposición es: ¿qué son las defensorías comunitarias? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo y quiénes las están integradas? ¿Cuáles son sus respectivas responsabilidades? A continuación voy a exponerles acerca de su definición. Si bien es cierto, la defensoría comunitaria son formas de organización local como barrial, parroquial o cantonal, las cuales buscan defender los derechos humanos, políticos y ciudadanos. Entre sus objetivos podemos encontrar la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, así como de minorías históricamente excluidas. Sus responsabilidades se caracterizan por defender y denunciar claramente la violación, vulneración y amenaza de derechos humanos ante la Corte de Defensa Cantonal de Derechos Humanos. Si bien es cierto, alguna de la legitimidad que radica en las defensorías comunitarias se encuentran a un nivel internacional y a un nivel nacional. Primero expondremos la legitimidad internacional sobre la que recae las defensorías comunitarias. La primera es la Declaración Universal de Derechos Humanos, luego está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará. El Pacto Internacional de Derechos Civiles es otra norma internacional que ampara esta forma de participación ciudadana, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña. Por otro lado, a nivel nacional, tenemos que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 85, establece que es importante las formas de participación ciudadana como mecanismo de control al Estado. Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en su artículo 6, 12 y 13 respectivamente, también amparan esta forma de participación ciudadana, ya que consideran que es importante defender la impulsión de control ciudadano por parte de la población. Por otro lado, entre las obligaciones de la Defensoría Comunitaria destacan la vinculación a otras instancias de participación comunitaria, las cuales tengan como objetivo la promoción y respeto de los derechos humanos. De igual manera, tienen como obligación vigilar las actuaciones judiciales en las cuales se destaca
violación al debido proceso y, por último, también la evaluación periódica a todos los servicios, ya sean estos públicos o privados, con los que cuenta la comunidad. Es importante destacar quiénes integran las defensorías comunitarias. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan intereses en promover, vigilar y hacer que se cumplan los derechos humanos son quienes la pueden integrar. De esta manera es importante destacar que los miembros activos de la comunidad, así como líderes comunitarios y personas interesadas en la Defensoría de Derechos Humanos, son quienes pueden integrar la Defensoría Comunitaria. Una de las cuestiones claves que hay que tomar en cuenta es cómo estas defensorías comunitarias funcionan al interior de la sociedad. Por eso es importante conocer sobre su funcionamiento. El primer paso para la constitución de una defensoría comunitaria es la elección de defensores comunitarios, los cuales, como se dijo anteriormente, pueden estar integrados por líderes comunitarios que tengan interés en la promoción y respeto de los derechos humanos. Luego de ello se debe pasar a un proceso de sensibilización en la cual el líder comunitario convoca a reuniones comunitarias de reflexión en las cuales se analiza sobre las situaciones y relaciones que ponen en amenaza los derechos humanos. Luego de ello viene un proceso de diagnóstico en la cual la comunidad al interior de las reuniones recaba información sobre las situaciones que amenazan con el libre desenvolvimiento de los derechos humanos de la comunidad. Luego viene el proceso de negociación. En este proceso la comunidad establece las prioridades de defensoría comunitaria. Esto puede ser amenazas a grupos sociales históricamente excluidos, así como a minorías étnicas. Luego de ello, es un proceso de planificación en la cual la información recabada de la negociación se integra a un plan en la cual se destaca qué acciones voy a tomar para defender la vulneración de ciertos derechos, a qué autoridades voy a acudir para que amparen la protección de mis derechos humanos. Luego de ello viene el proceso de ejecución, en la cual se pone en práctica todo lo planificado en la sección anterior. Por último, tenemos el proceso de exigibilidad, donde ya se pone en práctica las herramientas de control social en las que se sustentó la Defensoría Comunitaria. Como se ha podido evidenciar, la Defensoría Comunitaria es otra forma y mecanismo de control social y participación ciudadana a la que todos y todas las ecuatorianas tenemos acceso, ya que es un derecho constitucional y una obligación de nosotros como ciudadanos participar en la toma de decisiones del Estado.